buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros a este tercer webinar del curso EPIMUC. Este tercer webinar se titula Los retos del presente y futuro y cómo integrar y gestionar el tratamiento y seguimiento de los pacientes con carcinoma urotelial. El primer webinar, que era sobre investigación, el segundo webinar fue más sobre a nivel asistencial el tratamiento del carcinoma urotelial, y en este tercer webinar vamos a tratar temas más de gestión y a plantear cómo se presenta el futuro con las nuevas indicaciones de la inmunoterapia, las nuevas herramientas que permite el Big Data, la inteligencia artificial y lo que llamaríamos el e-health, y también cómo poder integrar a atención primaria y la atención primaria y a nivel hospitalario para poder gestionar todo este aumento de prevalencia en cáncer que se nos viene encima en los próximos años. Para hacer este webinar tenemos tres ponentes del más alto nivel. Tenemos a la doctora Marta Morera, que es médico de atención primaria y es coordinadora asistencial de atención primaria del área metropolitana norte. Muy buenos días y buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Tenemos también al doctor Ricard Mesía, que es jefe de oncología médica del ICO Badalona, es vicepresidente del Consejo Asesor de la Medicación Hospitalaria y presidente del Grupo Español y de la Fundación Española de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello. Buenas tardes, Juan Carlos. Y tenemos al doctor Joan Guanyabens, que es director de la Fundación TIC Salud, que es un organismo de la Generalitat de Cataluña que trabaja para impulsar la transformación digital de los servicios asistenciales a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y había sido director general de la Agencia Catalana de Salud para la Información, Evaluación y Calidad Sanitaria. Buenos días, doctor Joan. Está sin sonido. Puede ser que sea yo el único que no lo oye. Yo no lo oigo tampoco. Tiene un problema de sonido, sí. ¿Ahora qué tal? Ahora bien. Ahora perfecto. Vale, estaban los cascos conectados y no funcionaban. Decía que buenas tardes y que muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muchas gracias, doctor Guanyabens. Empezaremos con una breve introducción. La verdad es que ya se ha hecho unas breves introducciones en los dos webinars previos. Decir que el carcinoma urotelial es el cuarto tumor más prevalente en hombres, el noveno en mujeres, que en España en el 2021 se diagnosticaron aproximadamente unos 20.600 casos de carcinoma urotelial. Decir que es un tumor que está íntimamente relacionado con el tabaco, que es un principal factor de riesgo, pero hay otros factores de riesgo que pueden ser ciertos carcinógenos que pueden estar, por ejemplo, en una dieta, ¿vale? También se ha visto una relación con el virus del papiloma humano, y el control de riesgos al final es un factor muy importante para reducir la incidencia de este cáncer a nivel poblacional. En cuanto a tratamiento, dividimos el carcinoma urotelial en carcinoma urotelial no musculoinvasivo, cuando no traspasa esa capa muscular, ¿vale? Que son tumores localizados que tienden a recidivar y que se tratan habitualmente de forma local, y los tratamientos musculoinfiltrantes, en los cuales tienen un mayor riesgo de hacer metástasis y en los cuales incluimos ya tratamientos como quimioterapias sistémicas, inmunoterapia y otros tratamientos dirigidos. Sobre todo en el carcinoma urotelial hemos visto en los últimos años un desarrollo no solo de lo que sería la quimioterapia, que ha cambiado poco, sino que hemos visto la irrupción de la inmunoterapia que se ha ido colocando en diversos escenarios del tratamiento de esta patología. Y también han aparecido nuevos fármacos dirigidos que abren nuevas oportunidades de tratamiento a pacientes con este tipo de tumor. Decir que la inmunoterapia es importante porque hasta ahora teníamos grupos de pacientes que no podían recibir ciertos fármacos de quimioterapia, y que la inmunoterapia abre ese abanico a tratar este tipo de pacientes. Entonces, después de esta pequeña introducción sobre la situación del cáncer urotelial, sí que me interesaba tocar ciertos temas, empezar con el tema de la prevención
y es saber, doctora Marta Morera, si desde atención primaria se ha llevado a cabo o existe alguna actuación a nivel de concienciación sobre este tipo de tumor en la ciudadanía y si hay algún tipo de campaña o actuación para prevenir estos factores de riesgo. Hace poco ha salido, he visto que el Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha lanzado una campaña que se dice no te despistes, el PIS te da pistas, ¿no? Es una campaña que te hace fijarte en la orina, cómo es estos patrones y síntomas para poder detectar a tiempo este tumor. Bien, bueno, ya sabéis, ¿no? Como atención primaria, ¿no? Al ser la puerta de entrada del sistema, sí que es cierto que tenemos diferentes cribados, ¿no? Poblacionales, depende de qué neoplasia, ¿no? Un cáncer de colon rectal, ¿no? Citología en tema de mujeres. En este aspecto de este cáncer no hacemos un cribaje como tal, pero sí que es cierto que tratamos sobre todo los factores de riesgo, ¿no? Nosotros en consulta, tanto el médico de familia como, ¿no?, enfermería, hacemos una labor muy importante, ¿no?, con el tema de las PAPs, ¿no? Todo el tema de prevención. Y sí o sí, en toda consulta sale si el paciente es fumador, ¿no? O exfumador. Y si es fumador, machacamos mucho con el tema de cuántos cigarrillos y desde cuándo, ¿no? Es un factor de riesgo, ya sabéis todos, ¿no? Que está presente en muchas neoplasias y casi todos en la consulta lo tenemos muy presente. Como has dicho, ¿no, Juan Carlos? Sí que tenemos otros factores de riesgo, ¿no? El tema del tabaco en esta neoplasia, podemos hacer hincapié, podemos hacer deshabituación tabáquica y hacemos seguimiento exhaustivo desde primaria. Pero evidentemente hay otros factores que no les podemos cambiar, ¿no? Como la edad, el sexo y el tema del pipí, ¿no? Lo que tú decías. Pregunta estrella, ¿eh? Pregunta estrella también en este tipo de neoplasia, como ya sabéis, muchos ¿no? Evolucionan de forma sintomática, pero sí que es cierto que hacemos mucho hincapié también en el tema de si hay persistencia de hematía, ¿no? Si hay coágulos, si no hay coágulos, si hay un síndrome claro. Vale, Marta, hemos tenido un poquito de problema de audio en las últimas frases finales, si no me equivoco, pero más que nada, por si habéis tenido problemas, me ha parecido entender, ¿no?, que hacéis mucho hincapié sobre todo en el tema de los síntomas de detección temprana, de si aparece hematuria, sangre en la orina, que es muchas veces un factor, o sea, un síntoma de diagnóstico principal, que sería esa hematuria monosintomática, y que vale la pena poner, no dejar pasar este síntoma y consultar, ¿no?, tanto al médico como al especialista. Juan Carlos, yo quería hacer una pregunta a Marta en relación a la deshabituación tabáquica y las campañas que hacen para saber qué porcentaje de éxito tienen, porque yo que también me dedico a un tumor de pacientes con tabaco, tengo la sensación de que tengo muy poco éxito. Y primero eso, y segundo, si tenéis el tiempo adecuado para poder hacer ese tipo de campañas. Porque yo creo que al final es una cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos muy poco tiempo y invertimos poco en estas campañas, aunque invertimos, pero no lo suficiente probablemente, ¿no? Sí que es cierto que, ¿no?, la percepción, ¿no?, de éxito de gente que deja el tabaco no es toda aquella que nosotros quisiéramos, ¿no? Evidentemente nos gustaría que todo paciente, ¿no?, o todo usuario que entra por la puerta y que consulta, ¿no?, que te pide consejo, nos gustaría que todo el mundo lo dejara y no es así. Respecto al tiempo, sí que es cierto que el primer contacto el paciente lo hace más con el médico de familia, pero la labor y la tasca, ¿no?, y el seguimiento y el machaque constante lo hace enfermería. Enfermería sí que tiene un poquito más de tiempo, ¿no?, y tiene más tiempo de hacer este seguimiento y acompañamiento. De hecho, hay unos programas, ¿no?, de visita presencial, visita telefónica. Nos ha ayudado mucho la e-consulta, ¿no?, esta herramienta virtual, ¿no?, entre paciente y primaria, ¿no?, para enviar consejos, ¿no?, y para preguntar cómo vas, ¿no?, y nos sirve un poquito de ayuda en la consulta. El tiempo es limitado y es el que es, ya sabéis, aquí no voy a contar lo que no se va a llevar. Pues sí. Siguiendo con el tema de la prevención, esta pregunta va para el doctor Guanyabens. Actualmente en el cáncer urotelial no existe una evidencia suficiente como para plantear un programa de screening poblacional, pero
cree que la inteligencia artificial, todos los datos recogidos, utilizar el Big Data, podría ayudar a detectar ciertos patrones o ciertas poblaciones de riesgo en las que a lo mejor aquí sí se podría llegar a plantear un screening dirigido. Y hay ejemplos a lo mejor en otros tumores, como hay ahora el screening de cáncer de pulmón, donde posiblemente la inteligencia artificial pueda ayudar a abaratar, ¿no?, los costes de tiempo y de profesionales haciendo una primera valoración de estas pruebas. Sí, a ver, vamos hacia una sociedad, o estamos ya en una sociedad digital, donde todo gira alrededor de los datos, y la primera reflexión es que si tuviéramos registro de todo lo que ha sucedido, podríamos predecir todo lo que va a suceder, ¿no? Y por tanto, estos modelos predictivos basados en la información histórica, pues yo creo que es donde hay buena parte del camino a recorrer, ¿eh? Claro, para predecir lo que va a ocurrir, debemos manejar y manejar muy bien los datos de lo que ha ocurrido, y tenerlos en ceros y unos y tenerlos disponibles. Y quizá aquí está el punto de partida, ¿no? Si la doctora Morera pudiera tener toda la información de todos los pacientes disponible para hacer las preguntas y obtener las respuestas rápido, o el doctor Mesía, pues evidentemente lo que tú apuntas es viable, pero debemos disponer de los datos, ¿no? Yo quizás, al hilo de lo que habéis comentado hasta ahora, evidentemente que no hay mejor paciente, no hay mejor ciudadano, no hay ciudadano más sano, ¿no?, que aquel que se responsabiliza de su propia condición de salud, ¿no? Y aquí se habla mucho y se ha hablado mucho de cómo estas herramientas, estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a que cada uno tome conciencia de cuál es su situación de salud o sus riesgos o sus condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se resume en una palabra fea, ¿no?, que estamos cansados de oírla, pero es empoderar al paciente, ¿no? Por tanto, darle herramientas para que él sea consciente de su condición y, por tanto, para que él actúe en base a su forma de ser, sus creencias, etcétera, pero con conocimiento de causa. Por tanto, este tiempo que reclamaba el doctor Ricard, ¿no?, es decir, esto requiere tiempo, el concienciar al ciudadano, y quizás el médico no tiene el tiempo suficiente para hacer esto y debemos pensar otros mecanismos, ¿no? Y yo apunto esto, ¿no?, cómo las tecnologías ya de entrada nos podrían ayudar a esta labor de difusión, de dar a conocer, de sensibilización, de promoción y de prevención, ¿no? Y creo que esta es una línea interesante. No sé si como primera aproximación nos sirve, pero también está lo que comentaba hasta ahora, ¿no? Fijaros lo que somos capaces de predecir, por ejemplo, en el tiempo, ¿no?, en la meteorología. Esto es porque tenemos datos históricos, ¿eh? En base a los datos que tenemos somos capaces de predecir. Y de hecho las herramientas que nos dicen si está lloviendo o no en mi ciudad, en realidad no están comprobando si está lloviendo o no, sino que están trabajando con predicción. O sea, hay tal probabilidad de que esté lloviendo que está lloviendo, ¿vale? Y es todo datos, es todo predicción, ¿no? Lo digo porque tenemos que poder disponer de la información de si ha fumado, de cuánto ha fumado, durante cuánto tiempo, qué tipo de tabaco, etcétera, etcétera, para poder contestar la pregunta, ¿no?, de si esto tiene más riesgo o no. Y luego me parece muy interesante estos sistemas de cribaje, quizás no tanto para llegar al caso concreto y tratar el caso concreto, sino justamente para esto, para segmentar y dirigirnos a la población que potencialmente, ¿no?, puede estar en mayor riesgo. Por tanto, este cribaje, este triage, ¿no?, en base a datos, para segmentar los grupos de población, los grupos de riesgo, y a cada uno en función de ese riesgo, pues, y en función de muchas otras cosas, pues darle un traje a medida, ¿no? Lo digo porque también hablaremos, supongo, de la voluntad que tenemos todos de implicarnos, de participar en la toma de decisiones que afecten a mi salud, ¿no? Y por tanto que se me tenga en cuenta no solo mi condición
física, biomédica, biológica, ¿no? Mi genoma, por decirlo así, sino también mis preferencias, ¿por qué no? Esto también es atención personalizada o atención de salud, ¿no? Pero bueno, por ahora lo dejaría aquí, no sé. Yo, la verdad es que, doctor Bañavents, ha sido muy ilustrativo, porque realmente el tema de empoderar al paciente es un tema que está cada vez más en boga, no solo en oncología, sino en medicina en general, y creo que el primer paso es enseñar al paciente a tener cuidado de su propia salud, y esto realmente nos ayudaría, es una herramienta de prevención primaria muy, muy, muy potente. Y las campañas están bien, y yo creo que las nuevas tecnologías, como apuntas, hacen que la gente se vaya informando más y mejor, y poco a poco, pues yo creo que la sociedad también va cambiando hacia un modelo de bienestar y salud, o por lo menos más preocupados. Probablemente, Juan Carlos, aquí con lo que estás diciendo de empoderar al paciente, deberíamos también conseguir que ese empoderamiento empiece desde las escuelas. Yo creo que es importante bajar a nivel educacional, porque no existe un conocimiento o una enseñanza desde las escuelas que sería el punto fundamental para que las nuevas generaciones, además de saber de digitalización, supieran de cuidado de la propia salud. Totalmente de acuerdo. Creo que el castillo hay que empezarlo desde la base, ¿no? Y la infancia es el punto que nos va a marcar el futuro. Quería pasar ahora al tema del diagnóstico, ¿vale? Y esta pregunta va para Ricard y para la doctora Marta Morera, que es: a nivel organizativo, existe un circuito de diagnóstico rápido del carcinoma urotelial. ¿Cómo valoráis desde atención primaria y en el ámbito hospitalario la situación actual de este circuito, y qué dificultades existen o puntos de mejora que se pueden mejorar? En el caso de los circuitos de diagnóstico rápido, cuando hay un síntoma, el paciente consulta, se activa una alarma, hay un circuito rápido que lleva al especialista, y esto lleva unos tiempos de demora que luego, tal vez con el doctor Guayabens, podemos ver si esto puede ser optimizable, ¿no? Os doy la palabra, si quieres, a la doctora Marta Morera y después a Ricard. A nivel de primaria, la verdad que tenemos, ¿no?, unos circuitos de diagnóstico rápido que afortunadamente en mi territorio funcionan muy bien. La verdad que no, cuando hay demoras, ¿no?, en muchas otras cosas, pero en esto, cuando tú tienes una sospecha, ¿no?, que un paciente puede tener una neo, ¿no?, de este estilo, pues tenemos un aplicativo que entras, tienes que rellenar unos ítems, ¿no?, y nos piden pues si el paciente es fumador o no fumador, si hay una hematuria, si hay un síndrome miccional, si hemos hecho alguna prueba complementaria, ¿no?, y si tenemos un cultivo de orina. Todo esto lo registramos, se envía, ¿no?, por vía virtual, y esto llega al hospital. La respuesta es inmediata. La verdad que como muy tarde, en 48 horas, el paciente ya tiene una primera visita con el especialista del hospital. Se tiene que decir que funcionamos en esto súper bien, y yo creo que de manera muy coordinada, ¿no? Y a nivel de primaria también recibimos, ¿no?, el feedback, ¿no?, de cuando el paciente tiene esa primera visita, y podemos hacer el seguimiento y trabajarlo conjuntamente con el hospital. No sé si el Ricard tiene también esta misma visión. Bueno, yo tengo una visión diferente, pero no es una visión solo para el cáncer de vejiga, es para otros tumores, y es a nivel organizativo. Yo creo que el principal problema es que estamos compartimentando en diferentes niveles sanitarios, cuando realmente el problema es la trayectoria del paciente, ¿no? Yo creo que desde el ámbito de primaria en tu zona lo tenéis arreglado, que es sospecha de cáncer, alta sospecha de cáncer, derivar al especialista, especialista lo ve. El problema es que muchas veces este especialista está en un hospital comarcal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el hospital comarcal? Que se tienen que encargar de confirmar o descartar esta alta sospecha de cáncer, y empieza a hacer una serie de pruebas diagnósticas, y hasta que no las tiene todas, pues no va a confirmar y derivar entonces al hospital terciario, que es donde va a hacer un tratamiento de alta complejidad, o bien eliminar y decir, mire, no tiene usted cáncer, es otro problema, y tratarlo, ¿no? Principalmente el problema es este salto, ¿no?, de saltar del hospital secundario o comarcal al hospital terciario, porque entonces nos llega a los comités de tumores, y allí tenemos una serie de especialistas, que más de 5 o 10 especialistas, ¿no?, y empezamos a debatir cada uno de estos casos. Entonces te das cuenta que tienes que hacer
una estadiación para saber en qué estadio está el tumor y después hacer un tratamiento. Y muchas veces nos damos cuenta de dos problemas. Una, el tipo de pruebas que tenemos que hacer para hacer esta estadiación a veces va un poco más allá de las que se han realizado en el diagnóstico del hospital comarcal, y tenemos que hacer pruebas y a veces repetir pruebas, y a veces es por la calidad de la imagen, simplemente por eso el radiólogo te dice hay que repetir este TAC y vamos a repetir un TAC que antes se ha hecho, y eso me parece duplicar mucha cantidad de pruebas que al final también estamos irradiando al paciente. Y por otro lado, si se ha demorado mucho este proceso diagnóstico, tenemos que repetirlo porque han caducado las pruebas, ¿no? Y ahí están los dos problemas principales. Yo creo que es la compartimentación. Y después que estamos pensando en qué tenemos que hacer nosotros para resolver el problema del paciente, pero igual no estamos pensando en el paciente, que el paciente es el mismo. El paciente es el mismo desde que va a primaria a que va a recibir el tratamiento. Por lo tanto, yo lo que querría decir aquí para intentar solucionar eso es que creo que todos los especialistas que se dedican al diagnóstico desde asistencia primaria, desde asistencia secundaria y desde asistencia terciaria, hay que reunirse, hay que hablar de cuál es la trayectoria del paciente y hay que definir perfectamente cuáles son los circuitos para encontrar qué problemas tenemos, qué estamos duplicando y para entonces intentar solventar ese problema para que el paciente sea el centro de nuestras decisiones, no nuestra área, nuestro ámbito de actuación. Yo, la verdad, me parece muy interesante, Ricardo, lo que has comentado, porque realmente todo circuito es mejorable. Hay puntos que pueden funcionar muy bien y muy rápidos, y luego pueden haber otros puntos en los que se encallan las cosas. Y yo creo que saber detectar los problemas nos permite poder generar esas soluciones que al final beneficien al paciente en un tránsito desde el diagnóstico al tratamiento que sea lo más corto posible. El doctor Guañavens aquí a lo mejor también... Bueno, sí, porque me has dado pie antes y me soy muy sugerente lo que comenta el doctor Mesía. Dos apuntes. Dime cómo me pagas y te diré cómo me organizo, ¿vale? Y esto es claro. Sí, esto es claro. El comarcal está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien en función de lo que le contratan, que es, oye, atiende a este paciente y hazle lo que tengas que hacer para llegar a un diagnóstico. Por tanto, nada que decir, a no ser que cambiemos lo que le estamos contratando, ¿no? Y claro, pensando en lo que tenemos que contratar o que deberíamos contratar, pues sale la palabra valor y valor para el paciente y centrados en el paciente, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Por tanto, deberíamos pagar por paciente, yo qué sé, estadiado, diagnosticado y tratado, ¿no? Y que la cadena logística que tú apuntabas antes, Juan Carlos, pues esté en función de esto, ¿no? Porque lo estamos viendo. Nosotros miramos, por ejemplo, una empresa como Amazon, ¿no? Es verdad que no trabaja con seres humanos y con una criticidad de vida o muerte, ¿no? Como podéis estar vosotros en vuestro día a día. Pero oye, la eficiencia en el manejo, ¿no? Y en la logística de un producto para que llegue donde tenga que llegar en el momento oportuno, etcétera, etcétera, nadie les tiene que explicar nada. Al contrario, nos podrían enseñar mucho, ¿no? De cómo lo tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico con todas las pruebas hechas cuanto antes y de la mejor manera posible, ¿no? Por tanto, es pura logística, pura, no sé, puro tal, pero poniendo el foco donde hay que ponerlo, es pensando en la persona, ¿no? Que no le dupliquemos, que no le retrasemos, que no le hagamos más pruebas de las necesarias, que no lo mareemos, etcétera, ¿no? Me viene un poco esta reflexión a la cabeza, ¿no? Por tanto, cadena logística no nos sepa mal, al contrario, creo que podemos mejorar muy mucho, ¿no? El otro día me decían productos caducados, ¿no? Hay gente que se dedica a vender software para que, yo qué sé, el capravo de turno no le caduque ningún producto, ¿no? O para que haga una gestión del producto caducado, donde puede perder mucho dinero si se le caducan muchos yogures, ¿no? Y en cambio te viene una empresa y te identifica, ¿no? En qué momento tiene que actuar, quién tiene que actuar para evitar que este producto decaduque, ¿no? Estamos hablando de un yogur, ¿no? Y aplican tecnología, diríamos, inteligencia artificial, que ahora le llamarían, ¿no? Para tal, pues ¿qué no deberíamos hacer nosotros en los hospitales con nuestros productos farmacéuticos? Que seguro que caducan, por no hablar de vacunas, ¿no? Es decir, dejémonos ayudar en cuanto no somos especialistas en logística, pues que nos ayuden en la logística, pidamos y que nos lo implementen, ¿no? Que nos lo pongan en funcionamiento. Y hablando de fármacos que decías que caducan, los tags también caducan. Igual sería tan
necesario que el TAC este que van a hacer de diagnóstico en asistencia primaria se haga ya con el TAC de asistencia terciaria, porque es el que se va a necesitar para hacer la estadiación, ¿no? Con lo cual, haciendo un solo TAC, lo tienes todo. Tienes el diagnóstico y tienes el estadiaje. Es que si no, vas a repetir un TAC para hacer el diagnóstico, otro TAC para hacer el estadiaje y probablemente una resonancia, un PET, etcétera, etcétera. O sea, ya empezamos, ¿no?, a incrementar el dispendio económico de Ahora, el todo el origen trayecto, está ¿no? en, dime cómo me contratas y te diré cómo me organizo. Oye, pues vamos a contratar diferente, ¿no? Al revés, exacto. Nos tenemos que organizar desde la reunión, desde conocimiento, porque a veces pues no nos conocemos. No sabemos quiénes son los médicos del hospital comarcal que nos están derivando a los pacientes. No sabemos qué problemas tienen. No sabemos por qué tienen que pedir el TAC, dónde tienen que pedir el TAC. Y simplemente haciendo una reunión de todos los que participan en todo el trayecto, junto con alguien de la administración que tenga poder decisorio para que, bueno, pues este TAC que se hace aquí se harán en el hospital terciario, y a cambio el hospital terciario le bajará los TACs de otras patologías que no precisen un TAC de alta resolución para hacerlo, por ejemplo, por una fractura de no sé qué, ¿no? Y es tan luego fácil como reorganizar eso. Herramientas de gestión del proceso, de control del proceso, que haylas. Evidente. La verdad es que yo creo que implementar todo esto a nivel de la sanidad es muy importante, porque al final los dineros son los que hay y hay que repartirlos entre todos, y cuanto podamos economizar toda esta gestión y obteniendo el mejor resultado de cada euro que se gasta, creo que es importantísimo, porque permitirá luego gastar en otras cosas necesarias que a veces pueden quedar poco cubiertas. Y ahora pasaríamos al tratamiento, ya pasando a la zona. El Instituto Catalán de Oncología pone en marcha lo que llamamos las unidades funcionales. Las unidades funcionales, para los que no estáis habituados, son unos espacios y unos tiempos en los que el paciente puede acudir a una primera visita al hospital para ser valorado por los especialistas, y en una sola mañana es valorado por todo el conjunto de especialistas que van a tomar decisiones en su proceso terapéutico. Quiere decir que en el caso, por ejemplo, de la unidad funcional de tumores urológicos, el paciente se le da una primera visita, el paciente es valorado por el oncólogo médico, por el urólogo, se ha revisado previamente la historia, con lo cual podemos saber si tiene que verlo también el oncólogo de radioterapia, lo ve la enfermera para hacer para pasar ciertos test que nos permitirán saber si también tiene que valorarlo el oncogeriatra. Y también hay unidades funcionales que tienen dietista. Nos permite poder en una sola mañana hacer una visión global, integral del paciente, en la que todos los implicados puedan valorarlo en persona y luego poder presentar el caso en el comité de tumores, teniendo todos una imagen clara del paciente. Y esto, quería saber qué ventajas aporta este sistema para el paciente y para el sistema sanitario. Estaba dirigida a Ricard Mesía. Sí, mira, Juan Carlos, yo creo que lo primero que aporta es que el paciente está en el centro, ¿no? Por primera vez, cuando llega al hospital, todos los especialistas giran alrededor del paciente, no el paciente va a ir por una diáspora por todo el hospital siguiendo todo el trayecto que le va marcando el especialista anterior, ¿no? Por tanto, la principal ventaja va a ser una reducción del intervalo de tiempo entre que llega al hospital y empieza el tratamiento oncológico. Esto lo tengo muy claro, ¿eh? Después, por ejemplo, en cáncer de vejiga va a optimizar el tratamiento conservador de la vejiga. Si el paciente está siendo valorado por el urólogo y a la vez por el oncólogo radioterápico, pues podrá haber una discusión de cuál es el mejor tratamiento, pero el paciente que quiera preservar la vejiga o pueda preservar la vejiga tendrá una indicación de preservación de vejiga, con lo cual optimización de tratamientos conservadores. Por otro lado, la simplificación de los circuitos hospitalarios. En vez de que el paciente vaya circulando por todos lados, como has dicho tú, en un solo día todo el mundo implicado en el diagnóstico y el tratamiento de este paciente va a estar allí para decir qué tiene que hacer este paciente en relación a su especialidad, ¿no? Otra cosa muy importante es la uniformidad de criterios, ¿no? Yo creo que la interacción de todos los especialistas hace que sea uniforme y se sigan unas guías de práctica clínica que de otra manera podrían no seguirse, ¿no? Porque un comité de tumores no es expeditivo, no es ejecutivo, ¿no? En cambio, una unidad funcional sí que es ejecutiva y lo que se decide allí se va a hacer sobre el paciente. Y una vez se ha decidido qué se va a hacer el paciente, otra de las ventajas es que la información que recibe el paciente es una. No es una información de cada uno de los especialistas, sino que se le da una sola información, y eso también es importante a la hora de que el paciente no tenga un mareo de cantidad de información diferente, ¿no?
Otra mejora que yo creo que con todo esto que acabo de decir, el paciente lo que acaba percibiendo es una mejora de la calidad asistencial, ¿no? Yo creo que esta percepción existe y tenemos encuestas en el ICO que se percibe una mejor calidad asistencial teniendo esta serie de médicos a su alrededor, ¿no? Por otro lado, hay ya resultados en la literatura que dice que si un paciente está siendo evaluado de forma multidisciplinar y de forma individual o escalonada, hay un impacto de supervivencia, ¿vale? Y se habla de alrededor de un 20% de impacto de supervivencia cuando se hacen estos abordajes multidisciplinares, reduciendo los tiempos para empezar un tratamiento. Y, por otro lado, creo que estamos mejorando, siendo más efectivos, lo que no sé si somos costo efectivos. Yo creo que esto no lo he visto nunca he visto si tener tantos médicos y tantas profesionales, porque también hay enfermeras y hay administrativos, ¿no? Y celadores. Yo creo que tanta cantidad de profesionales en un solo momento, no sé si es coste efectivo, ¿eh? Eso es una cosa que deberíamos medir. Yo esto no lo he encontrado. Sé que somos efectivos, lo que no sé si somos costo efectivos. Por lo que es seguro es que para el paciente eso es una mejora importante. Yo la verdad es que por apuntar, ¿no? Si somos coste efectivos o no somos coste efectivos, realmente trabajar en una unidad funcional permite, como has dicho, poner al paciente en el centro, hacer que la información sea única, y yo creo que eso también a veces, si fuera escalonado, hoy lo visito yo, luego lo visita el urólogo, a veces la información que queda registrada en el ordenador puede dar pie a ciertos matices que otro pueda, si no ha estado en el momento de la decisión, y eso luego hacer otra segunda visita del otro especialista para aclarar la situación. Creo que quede todo claro desde un principio es muy importante, y eso mejora las siguientes visitas que van a haber después en cuanto a tiempos, explicación, manejo, y luego que bien gestionado. Yo no digo que no seamos costo efectivos, digo que no lo hemos medido. No lo hemos hemos medido medido. la eficacia, pero que nunca nadie ha medido si es costo eficaz. Yo creo que sí que lo es, pero no lo sé. Lo que sí que sé es que se trabaja más, ¿eh? Se trabaja más. O sea, los médicos que intervienen en la unidad funcional tienen que estar en la unidad funcional y además tienen que estar en su servicio, con lo cual hay este trabajo de más que todo el mundo debe asumir, pero lo asumimos porque sabemos que estamos incidiendo en la mejora del paciente, ¿no? Creo, Juan Carlos, que acaba de entrar una pregunta Sí, ahora. mira, vale, bienvenidos. Si tenéis preguntas o comentarios, tenemos una pregunta. Vale, voy un momento, que es la primera vez que manejo el tema de... Vale, si queréis, como hemos pasado ya lo del tema del diagnóstico rápido, la podemos hacer al final, ¿vale? Yo ya me la quedo aquí y la haremos al final, ¿vale? Luego, la siguiente pregunta es que si desde atención primaria se es capaz de seguir todo lo que serían las decisiones tanto de la unidad funcional como del comité, las decisiones que toman sobre el paciente, si sois capaces de seguir el caso, si la comunicación es bidireccional entre la atención primaria y hospitalaria, y todo esto vendrá después con el doctor Guañabens, con las herramientas que se han puesto en marcha a nivel sanitario para poder compartir la información, ¿no?, entre los distintos centros. Doctora Morera, si quieres. Sí que es cierto que nosotros hay un momento, ¿no?, en el momento que lo derivamos a la unidad de diagnóstico rápido, podemos perder, ¿no?, la trazabilidad, ¿no?, de dónde está el paciente, ¿no? A no ser que nosotros nos pongamos, ¿no?, una nota, ¿no?, de manera no oficial, ¿no?, de ostras, ¿qué ha pasado con este paciente? Que lo he remitido y quiero saber, ¿no?, qué va a pasar, ¿no?, si le van a dar un tratamiento A, un tratamiento B o lo van a operar. Claro, no tenemos un seguimiento como tal. Sí que es cierto que podemos ver los cursos clínicos, ¿no?, la historia compartida, pero allí no se refleja, ¿no?, todo lo que se decide en los comités de tumor, ¿no? Muchas veces nos enteramos también por el propio paciente, ¿no? Se nos acerca la consulta, se espera, ¿no?, y nos comentan, pues mira, han decidido hacerme A o B, ¿no?, o a veces el familiar. Respecto a la pregunta que hacían en el chat, recalcar, ¿no?, la importancia de la gestora de casos. Sí que es cierto que en primaria, en el hospital supongo también, pero yo hablo, ¿no?, en el ámbito, es una figura realmente importantísima, ¿no? Nos ayuda mucho a poder localizar, ¿no?, el paciente, ¿no?, a poder ser este nexo de unión con los especialistas del hospital.
y la verdad que es una figura que es súper interesante. Supongo que a nivel de hospital también, ¿eh? Nos debe servir a todos, ¿no? Como la vía de comunicación. Yo creo que como ha sacado Marta la pregunta era para el resto de ponentes, era dónde, no habláis de las unidades de diagnóstico rápido de cáncer, donde la enfermera gestora de casos coordina todo el proceso del paciente, desde que se diagnostica hasta que empieza el tratamiento. Yo creo que, como bien apuntas, Marta, la gestora de casos es fundamental. Yo creo que ayuda a gestionar todo este proceso, a poner en contacto especialistas, a resolver problemas, a intentar gestionar que los tiempos no se dilaten entre las pruebas diagnósticas que se piden y los tratamientos. Y esto que también es verdad que, hablando de inteligencia artificial, Big Data, sistemas de gestión, lo podrían hacer también. Es verdad que la gestora de casos humaniza mucho también el proceso del paciente. Creo que es un punto también muy importante, todo gestoras que han sido como el pilar más importante para todo el paciente que en ese proceso tiene muchas dudas y necesita un pilar sobre el que apoyarse, ¿no? Y estas son la figura de la gestora de casos. Y aquí poner en valor la unión o la xarxa, ¿no? La red de gestoras de casos, no solo la gestora de casos de forma individualizada, sino tiene que haber un nexo de unión entre los diferentes niveles asistenciales, si no, la gestora de casos solo actúa a su nivel y lo que tenemos es que saltar niveles, ¿eh? Yo creo que la gestora de casos aquí, yo lo veo un papel fundamental saltando diferentes niveles de asistencia sanitaria, que es lo que hablábamos al principio, ¿eh? Y por último, con el doctor Guanyabens, era el tema del esfuerzo que se ha hecho a nivel de todo Cataluña, a nivel de salud, de compartir la información entre los diversos hospitales. Es verdad que a nivel de estatal, sobre todo, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? No podemos compartir historias clínicas de Murcia o de Andalucía, difícil todo ese traspaso de información. Y la verdad es que creo que aportaría muchos beneficios, no solamente a nivel de el tratar al paciente, sino el poder avanzar a nivel médico si pudiéramos tener una N suficiente de pacientes con todos los datos que se recogen a nivel estatal en un sistema público como el que tenemos, ¿no? Muy bien. Sí, un par de comentarios, Juan Carlos, en relación a esto. Es evidente que tenemos herramientas que han sido y están siendo muy útiles, pero que yo creo que están limitadas y que más que mirar para atrás de lo bien que lo tenemos que mirar para adelante de lo mucho que nos falta, ¿vale? Es evidente que la historia clínica compartida, para entendernos, juega un papel, y el ECAP juega un papel, y tenemos información, diríamos, accesible para ver un poco la histórico del paciente o entender el paciente un poco más, y esta información se comparte, ¿no? A través de herramientas, insisto, como la historia clínica compartida o como el instrumental en cada hospital lo que tengan, o el ECAP en el entorno de primaria, ¿vale? Ahora bien, diríamos que, hablando de gestora de casos, ¿no? Que creo que era uno de los temas, claro, la gestora de casos juega un papel de atención, de cuidado, de acompañamiento, que esto es insustituible, ¿vale? Y creo que esto lo tenemos todos claro. La tecnología no arreglará esto ni lo cubrirá, ¿eh? Que es este acompañamiento personalizado. Pero la tecnología es atención personalizada, ¿no? Y yo insisto, es decir, poner en una balanza y decir, no, es que la tecnología deshumaniza, no, cuidado. Evidentemente que la humanización es estar al lado y acompañar, y sería un poco este papel que describíais de la gestora de casos, que es absolutamente encomiable, ¿no? Pero es evidente que la atención personalizada también pasa por tener los datos de la persona y poder, diríamos, tratarlo con todos, teniendo en cuenta todos sus elementos y particularidades. Por tanto, lanzo un tema de decir, hay que avanzar en tecnología sin deshumanizar, al contrario, como un complemento más. Y un poco mirando los retos que nos quedan por delante, hombre, yo diría que sí, la Meva Salud, pues en pandemia la hemos puesto en valor, ¿no? Es útil, ha sido muy útil y puede ser muy útil porque es una relación directa con el sujeto, con el ciudadano, y que es un tema, evidentemente, que ya que se ha puesto en acción
y ha demostrado que es útil, pues vayamos a potenciarlo al máximo. Y cuando hablábamos de empoderamiento, de difusión, de promoción, ¿no?, de personalización a cada uno, pues aquí hay estas herramientas como la Media Salud que ha servido, ¿no? Pero apunto déficits, ¿no? Y el déficit es que todo esto cubre la información del paciente en el entorno público, pero la información privada pues no está sincronizada, no está disponible. Y es también mía, es también del paciente, ¿no? Por tanto, lo que el doctor Mesía decía es que podemos estar duplicando un TAC dentro del sistema público, puede ser, evidentemente es, pero es que estamos duplicando pruebas y diagnósticos porque el paciente ahora se hace el TAC allí, pero luego no se puede ver desde el otro, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué queda pendiente? Yo creo que la integración de la información primaria, ¿vale? Privada, del entorno privado con lo público. Esto no está resuelto, ¿eh? O queda pendiente todo un tema que está surgiendo con fuerza, que sería el real world data. O sea, el paciente genera datos de dónde ha estado, de lo que ha comido, de lo que, yo qué sé, con quién se ha relacionado, de lo que el ejercicio que ha hecho, etcétera, etcétera, y que son datos que, vuelvo al principio, para investigación, ¿no?, pues son sumamente relevantes. Antes no los teníamos y ahora los regalamos y los, no sé, otros lo tienen y nosotros no lo ponemos al servicio de nuestra salud, ¿no? Por tanto, esto también está pendiente de cómo esta información que generamos y que otros utilizan para, no sé, para otras finalidades, ¿no?, comerciales y demás, porque la colgamos libremente y la regalamos libremente a empresas de servicios de aplicaciones, en cambio no la regalamos a nuestros investigadores o a nuestros profesionales que tienen que contestar preguntas que a mí me afectan, ¿no? Y esto yo creo que es un reto que tenemos, ¿eh? Es decir, ponemos likes y ponemos información nuestra personal con una, no sé, con una facilidad tremenda y, en cambio, fijaros las dificultades que tiene un investigador para tener tus datos para poder contestar una pregunta que te va a beneficiar o que queremos resolver para beneficiarnos todos en el conjunto del sistema de salud, ¿no? No sé, y creo que tenemos que separar mucho los datos para la atención, diríamos, uso primario, para atender bien al paciente. Tienen que ser datos personales porque si no, no atiendes a la persona, de los datos de uso secundario, de contestar preguntas en beneficio de todos. Que aquí, evidentemente, lo de menos es el nombre del paciente y quién es este paciente, sino que lo que nos interesa son los casos anonimizados. Creo que tenemos que hacer compatibles las dos cosas, ¿no? Y hablando de gestoras de casos, yo creo que el instrumental para la gestión del caso no lo tenemos, ¿no?, de acompañamiento. Evidentemente, la gestora cubre los déficits del sistema, pero la información, la herramienta para gestionar un caso concreto, ¿no?, que pase por el comité de tumores, que pase por la unidad funcional, lo que se resuelve en una unidad funcional, lo que le vamos a hacer, la planificación, el seguimiento de esta planificación sobre este paciente, esto lo cubrimos con horas de gestor de caso, ¿no?, cuando aquí la tecnología no la tenemos y debería estar, ¿no? No sé, supongo que os podéis imaginar que cuando os llaman de la telefónica de turno o de la compañía de gas o del banco, lo saben todo de ti y te llaman por algo, ¿no?, porque saben lo que necesitas. En cambio, estas herramientas que son de uso generalizado en cualquier industria, en cualquier sector, nosotros utilizarlas para hacer una atención personalizada no lo estamos haciendo. Por tanto, sí que no estamos mal, sí que estamos compartiendo información, pero creo que nos faltan herramientas de soporte a la gestión de casos, a la gestión de estas unidades funcionales, a la gestión, a esta gestora de casos que hablabas. Yo creo que, doctor Guayamets, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Hemos avanzado mucho, queda mucho trabajo por hacer. Creo que no sustituiremos a la gestora de casos, sino que la tecnología puede facilitarle el trabajo a la gestora de casos y dejarle más tiempo para la humanización del proceso. Y luego lo otro, en cuanto a lo de los datos, creo que una de los retos que tiene la sanidad es ser atractivos para que nos regalen los datos, porque los regalamos a las cosas que nos resultan atractivas. Tiene que ser atractivo la salud para el paciente. Damos mucho dinero a la maratón, ¿no? Sí, damos dinero, en cambio no damos nuestros datos, que a lo mejor es lo que va a hacer falta con este dinero. Tenemos que ir a comprar datos para hacer investigación, ¿no? Totalmente cierto. Los datos los tenemos, o sea que aquí hay algo que no acaba de funcionar. Y lo que tú decías, convencer a la ciudadanía es que confíe, ¿no? Y a lo mejor hemos perdido esta confianza, ¿no? ¿Por qué le voy a dar mis datos si a lo mejor los va a mal utilizar o los va a utilizar en contra mío o en beneficio suyo y no mío?
Debemos recuperar esta confianza, que la gente confíe en que si facilita sus datos, los vamos a utilizar bien, lo vamos a poder demostrar que lo hemos utilizado bien y, sobre todo, que no se van a utilizar mal. Creo que eso es muy, muy importante, ¿eh? No querría extenderme más, aunque el tema es totalmente, me apasiona, pero nos centraremos en la inmunoterapia, que EpiMUC es de inmunoterapia. La inmunoterapia, bueno, sabemos que día a día va incrementando las nuevas indicaciones y los nuevos va colocándose cada vez más en primeras líneas de tratamiento y en nuevos escenarios, y realmente a nivel sanitario una pregunta que va para el doctor Ricard Messía es cómo podemos hacer frente al coste de estos tratamientos manteniendo la equidad y justicia social del sistema sanitario público. Que en inmunoterapia gastamos gran parte del presupuesto y nos vendrá mucho más en el futuro. Sí, ¿no? Como has dicho, es el tratamiento actual y seguro que estamos viviendo solo la punta del iceberg para el tratamiento del futuro, y este tratamiento tiene un coste que, bueno, con los nuevos tratamientos, hoy he visto un tratamiento que cuesta 22.000 euros al mes, ¿no? Por paciente, al mes, durante un año. O sea, imaginaros el coste que puede ser. Por lo tanto, tenemos que mantener la equidad, ¿no? Yo creo que la cartera de servicios debe ser la misma en cualquier rincón del país, y esto no está pasando. Y, por tanto, la introducción de nuevos fármacos y sus nuevas indicaciones debe ser homogénea en cada hospital. Y ahora puede pasar que cuando hay un momento de indefinición, porque el tratamiento está claro o está indicado y financiado o no está financiado, pero hay un momento en el cual hay una discusión entre la administración y la farma para ver si lo financian o no, que estamos en un limbo, y aunque las reglas son claras, no lo podemos utilizar. Hay hospitales que lo utilizan y hospitales que no, ¿no? Yo creo que primero de todo es que los hospitales seamos leales y que existe una regla de qué hacer durante este periodo de transición, que a veces dura 2 años, también hay que decirlo, pero hay un debate entre la farma y la administración para decidir el precio, y en ese momento hay que tener claro qué hay que hacer, pero a la vez, una vez esté la regla, todo el mundo debe hacer lo mismo. Yo creo que eso es fundamental. Por otro lado, está el marco regulatorio. Actualmente el marco regulatorio es España. Para decidir la financiación tiene que ser España. Yo creo que deberíamos pasar a un marco europeo que permita una negociación de 300 millones de habitantes o 400 millones de habitantes de Europa con respecto a las farmas, y buscar el menor precio posible. Yo creo que eso es fundamental, si no es imposible implementar la cantidad de fármacos que van a venir en los próximos 5 años. Imposible. Con lo cual, marco europeo de negociación con la industria para intentar reducir al máximo estos dineros y también esos tiempos, porque yo, una vez la agencia reguladora ha dicho que sí, empezaría de forma inmediata a poder administrar este fármaco cuando ha demostrado la eficacia, y podemos pactar cuál es la eficacia mínima para poderse implementar en el sistema público, pero a la vez creo que necesitamos resultados, y resultados muy rápidos. Al cabo de 1 o 2 años de haber introducido este fármaco, tenemos que dar resultados. Tenemos que dar resultados con todos los pacientes de Europa, y tenemos que compararlo con el estudio pivotal, que es el estudio ensayo clínico que demostró esta eficacia. ¿Realmente en datos de vida real tenemos la misma eficacia? Sí. Este fármaco aporta valor, este fármaco tiene que ser introducido en el sistema público. No, se demora mucho o está muy lejos de lo que dijo el ensayo clínico. Este fármaco tiene que salir del sistema público y se puede utilizar en otros ámbitos si queréis, pero tiene que estar restringido dentro del sistema público. Y después hay otro dato que es impepinable, ¿no? Los presupuestos de los gobiernos para fármacos es finito, y eso lo tenemos que tener claro, y con lo cual yo lo que apostaría desde aquí es invertir sobre todo en tratamientos curativos, en tratamientos de neoadyuvancia y de adyuvancia que permitan curar al paciente, y intentar como oncólogos reducir la utilización de estos productos cuando solo estamos ganando a veces medianas de supervivencia de 1 o 2 meses, que pueden ser estadísticamente significativos, pero el impacto para el paciente y para el sistema sanitario es más bien bajo. Y tenemos las unidades de cuidados paliativos para cubrir esta parte, porque si solo es para ganar algún mes de vida, igual debemos invertir todo ese dinero en curar al paciente. Yo creo que esto, por parte de los oncólogos, nos lo tenemos que plantear. Y por otro lado, yo creo que ya lo he insinuado antes, el precio de los fármacos debería estar en relación a su valor terapéutico. Por lo tanto, sistemas de pago por valor, sea riesgos compartidos, sean tarifas, sea lo que sea, pero si tenemos los resultados, sabemos el valor del fármaco, y en función de esto establecer un precio, y ese precio debería ser marcado para todo el ámbito de la Unión Europea, no solo para pequeños países. Cuanto más pequeño sea la decisión, o sea, más pequeño sea el país que toma la decisión, el precio es más alto. Por tanto,
ámbito europeo. Yo creo que, Ricardo, lo has hecho muy bien. Creo que cuando las decisiones se toman en pequeño, al final es un reino de taifas y al final las cosas es difícil que vayan en beneficio de todos. Creo que a nivel europeo. Lo que pasa es que me parece que si a nivel pequeño no nos ponemos de acuerdo, a nivel europeo puede Bueno, costar, pero es cuestión de hacer una ley. una Una ley, ley y máxima transparencia. Yo creo que son las dos claves. pues la verdad es que me Máxima parece... transparencia de todo el proceso de negociación. Si todo el proceso, tú sabes exactamente en qué momento está el fármaco y en qué momento va a salir el precio, no hay un problema. Tú puedes esperar 2 meses a implementar el fármaco. El problema es que ahora puedes tardar 2 años y en 2 años tenemos problemas reales de explicar a un paciente que existe un estudio que ha impactado en la supervivencia, a veces que puede curarlo, y que no lo puedes administrar porque no está financiado. Eso es muy difícil desde la oncología. Esto es muy complicado. El día a día de la consulta es realmente complicado. Luego, una cosa que vemos con la inmunoterapia es que hace ya más de 10 años desde la primera aprobación de los fármacos de inmunocheckpoints y, sin embargo, en muchos tumores seguimos teniendo dificultades para detectar qué pacientes son aquellos que realmente se benefician de la inmunoterapia. Tenemos biomarcadores que no son del todo específicos, ¿vale? Y aquí era el tema de si la inteligencia artificial, el Big Data, podría llegar a detectar estos pacientes que realmente se puedan beneficiar de la inmunoterapia, no solamente a nivel molecular del tumor, sino que pueden haber ciertos datos de pacientes que realmente puedan marcarnos esta diferencia, no solamente en el tumor, ¿no? Doctor Guayabés, no sé si la pregunta es... Sí, me pillas un poco porque supongo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho en esta identificación de los temas genómicos y, por tanto, en esta llegada justa al paciente que lo necesita y tratamientos personalizados y demás, ¿no? Y creo que tiene muchísimo recorrido y es un recorrido diríamos, por hacer, ¿no? Porque todo el tema genómico, pues se trata de tener muchos datos en mucha cantidad y en mucha variedad para poder afinar muy bien las herramientas, ¿no? Pero déjame un comentario respecto a Unión Europea e inteligencia artificial. Yo creo que estamos en lo mismo que decía el doctor Mecía, es decir, Europa le cuesta, llega tarde, pero cuando llega, llega bien, ¿no? Y lo que regula a nivel europeo, ostras, tiene mucho peso y nos ayuda mucho. Y ahora con todo el debate en la inteligencia artificial, si hay que regular o no y tal, claro, yo creo que nos tenemos que dejar llevar. Lo que se establezca Europa nos estará bien, ¿no? Y lo que tenemos que exigir es que Europa lo establezca cuanto antes mejor, ¿no? Porque es evidente que todo este tema pasa por evaluar, ¿no? Evaluar eficiencia, que comentabais antes, o evaluar resultados, poner en evidencia cuál es la eficacia, la eficiencia de cada uno de estos productos, y lo mismo en inteligencia artificial. No podemos desplegar inteligencia artificial si antes no la hemos evaluado, ¿eh? De hecho, un fármaco, pues la evaluación de un fármaco o la comercialización de un fármaco, mira lo que tardamos en hacerlo, ¿no? Hay mucha regulación y en cambio en inteligencia artificial no hay regulación y estamos aquí perdidos, ¿no? Y creo que hay que reclamar regulación europea y sobre todo evaluación antes de implementar, porque igual que cura un fármaco, igual va a curar un algoritmo, ¿no? El algoritmo va a servir para esta terapia personalizada, que esto es tratamiento personalizado y curativo. Pero sé que no respondo a tu pregunta, pero vaya. No, pero creo que has apuntado muy bien lo que comentabas, complicado. Yo siempre digo que es equivalente. Los beneficios, los potenciales beneficios son casi tan grandes como los potenciales riesgos, ¿no? Por tanto, estamos perdidos y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque podemos hacer muy bien. O sea, podemos conseguir mucho, pero también tenemos muchísimos riesgos si lo hacemos mal. Y aquí invito a que sigamos y que exijamos regulación europea. Totalmente de acuerdo. Que no es regulación asiática, por decirlo así, de los chinos, ni regulación norteamericana, que ya sabemos a quién van a responder, ¿no? Los intereses de las compañías multinacionales. O los gobiernos asiáticos van a responder a los intereses de los estados, ¿no? Y en cambio Europa, pues como mínimo, se intenta que responda a los intereses del ciudadano. Por tanto, apunto a lo que decía el doctor Messina, ¿no?
A mí me quedan varias preguntas, lo que pasa es que ya se nos acaba el tiempo, son las 5 de la tarde, creo que pasaría a la última pregunta. Disculpar si el moderador no ha sabido, pero era mi primera moderación. O sea que la última pregunta con la que quería terminar, y esto es un mensaje de cada uno, sería que las previsiones que manejamos apuntan a un aumento de la incidencia del cáncer en la próxima década, que unido a las mejoras de supervivencia de los pacientes oncológicos, incluso en pacientes metastásicos, donde la inmunoterapia ha dado a conocer un grupo de pacientes largos supervivientes que tienen largas supervivencias con los tratamientos que antes no habíamos visto, a estas respuestas tan duraderas. ¿Cómo podemos gestionar este aumento de incidencia y prevalencia, tanto a nivel hospitalario, de gestión primaria, para poder hacer frente con los recursos que tenemos a todo esto que se nos viene encima, ¿no? Un mensaje muy rápido. Desde mi punto de vista, creo que tenemos que saltar esta unidad funcional que ahora tenemos restringida al ámbito hospitalario, al ámbito territorial. Yo creo que la unidad funcional tiene que ser de todo el territorio del cual dependas, desde asistencia primaria, pasando por los hospitales comarcales y llegando al hospital terciario. Quiero que de esta manera, y estableciendo cuál es el trayecto del paciente desde el primer síntoma a la curación o muerte, porque puede pasar de cualquiera de las dos cosas, pasando por todo el trayecto, yo creo que esto permitirá optimizar circuitos, hacerlo todo mejor, reducir tiempos y al final poder abordar esta avalancha de pacientes que vamos a tener en el futuro. Muchas gracias, Ricardo. Yo Doctora. creo, juntamente con el Ricardo, sobre todo dos cosas, ¿no? Colaborar, ¿no? Y participar como equipo primaria y hospital, ¿no? Siempre pensando que vamos todos hacia la misma dirección, ¿no? Pensar que estamos todos por ahí dentro del sistema, sino unificar y ordenar circuitos. Yo creo que aquí es la clave. Ordenar circuitos, ¿no? Para intentar demorar lo menos posible para que el paciente se sienta bien atendido, seguro y llegar donde queremos, ¿no? A un tratamiento definitivo y un seguimiento como Dios. Vale. Yo un único y último mensaje muy rápido. Con datos lo podemos prever todo. ¿Vale? Por tanto, esta predicción que apuntabas, esto creo que se puede trabajar. Ahora bien, tenemos que juntar los datos y ponerlos a disposición y luego hay que juntar el conocimiento. Es decir, la solución a todo esto no vendrá de la mano de los médicos ni de las enfermeras. Vendrá de que los médicos y las enfermeras trabajen con gente que sabe manejar datos, con científicos de datos y con investigadores y con industria y con empresas. Por tanto, hay que juntar a todos los implicados porque fruto de este trabajo multidisciplinar van a salir cosas interesantes seguro. Pero cada uno tiene que poner lo suyo. Los profesionales y los pacientes, cuál es la necesidad, qué es lo que necesitamos y luego las empresas la inversión para llegar a la solución final y los expertos tecnológicos pues los procesamientos y servicios. Muchísimas gracias, doctor Guanyabens, Marta Morera, Ricard Mesías. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra participación. La verdad es que han sido muy entendedora en todos estos temas de cómo es el circuito, el recorrido del paciente, desde la prevención hasta el tratamiento. No sé, no había ninguna otra pregunta en el chat. No sé si queda alguien que quiera hacer una última y si no, daríamos por terminado el webinar y agradecer a todos los que os habéis conectado al webinar y que habéis estado escuchando a estos magníficos ponentes. Bueno, no hay ninguna pregunta. Pues si queréis, cerramos el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Y que tengáis buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.